¿Me confirma si tenemos audio, por favor? Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. Gracias por confirmar. Ok, denme un segundito, compartimos pantalla en breve. Bueno, antes de empezar, quiero compartir con ustedes un poco el calendario y el cronograma de clases que tenemos en esta parte del Mintiasis. Como pueden ver, y el 15 de mayo ya dimos el primer parcial, hemos hecho ya la parte introductoria la anterior semana. Hoy también es un tema bastante genérico introductorio, que es la parte de lo que son geolmintos, que no vamos a hablar de todos los geolmintos, sino de los conceptos básicos alrededor de esta idea. Empecemos ya los verdaderos geolmintos en Ucinariasis trogiloideasis el miércoles, Ascaris el día lunes y terminamos con Trichuria trichuris el día miércoles de la siguiente semana y con eso el mes de mayo se nos fue. ¿De acuerdo? Ahora vamos a terminar la parte de nemátodos el 12 de junio, perdón, el 14 de junio, y el 19 de junio vamos a empezar con los helmintos del tipo cesto, es decir, de los planos, con los temas de teniasis, difilotrium, fasciole hepática, immunolepis y también las formas de enfermedad quística a partir de los cisticercos y los quistes hidatídicos, ¿de acuerdo? Y después tenemos, de acuerdo al calendario académico, del 10 de julio al 20 de julio, el receso académico de medio año. De acuerdo a lo que tenemos como instructiva, el 8 de agosto empiezan los exámenes del segundo parcial, pero nosotros vamos a terminar el temario, de hecho, en la primera semana, retornando de la parte del receso. Es decir, que está previsto para el 26 de julio haber terminado el temario. De hecho, pudimos haber acabado muchísimo antes, ¿de acuerdo? Porque la parte de generar segmentos y geomintos suele darse como parte de un solo tema. De la misma manera, Usiuro suele unirse a algún otro tema, porque es un tema bastante breve y corto. Pero bueno, vamos a poder desglosarlo con mayor calma en este parcial. Lo que quiero decirles con esto es que quede claro con ustedes que el temario lo vamos a acabar antes del inicio de los segundos parciales. Por lo tanto, mi sugerencia para quienes dirigen es que mantengan la fecha programada de examen, o incluso podría ser el 7 de agosto si están de acuerdo, y eso ya es un tema que ustedes ven entre su representación y el departamento. Yo no tengo problemas con que sea 7 o con que sea 9, ¿de acuerdo? Pero consideren que no vale la pena postergar porque vamos a estar avanzando ya temario del tercer parcial
y obviamente eso distrae en lo que ustedes deben estudiar. ¿Sí? Ok. También hay una nota que entregaron la anterior semana respecto a la parte de observaciones al examen por temas de salud. No estaba muy bien, muy entregado la nota. La respuesta se está entregando ahora. Hay solamente, si mi memoria no me engaña, un cambio en el patrón que se aceptaría, pero bueno, no recuerdo si es uno o dos. Con seguridad que es uno, el otro no recuerdo bien. Sí, al final en qué se quedó con Augusto Rico. Pero esta tarde ya van a tener la respuesta a esto y por lo tanto las notas se subirían en el transcurso de los siguientes días. Bueno, hasta aquí algún comentario respecto al cronograma. Ninguno. Ok. Entonces vámonos a compartir. La pasta de geranios. ¿Me confirman si ya tienen visión de pantalla completa de la presentación? Sí, doctor, se ve. Ok, esta es una clase que es bastante breve, solamente vamos a ver conceptos globales y generales que enlazan la parasitología con la epidemiología, ¿de acuerdo? Y la importancia de esto. Dentro de los diferentes helmintos hay un grupo especial llamados geohelmintos. Estos geohelmintos, que viene de la palabra geo, que significa tierra, ¿sí? Y la parte helmintos, que significa gusanos, se refiere a un grupo de gusanos cuyo paso para que tengan su ciclo completo incluye el estar en el suelo. Esto tiene una trascendencia muy importante porque implica que si no tenemos el paso de estos huevos o larvas, en alguno de los casos por la tierra, el ciclo no completa, lo que implica de que la transmisión requiere que las personas defequen en la tierra al aire libre y no pase por los por los alcantarillados y los, perdón, y no pase por los sistemas de decontaminación de los drenajes de las aguas hervidas que tienen las grandes ciudades. ¿De acuerdo? Entonces, este elemento que es muy importante de pensar es que este contexto, como pueden ver acá, de un suelo y aquí un niño inclinadito, ¿de acuerdo? Es el territorio en el cual las personas van a defecar y esa defecación que se hace a ras del suelo se llama fecalismo. Fecalismo no es comerse popó, por si acaso fecalismo se refiere a las deposiciones cuando éstas se dejan directamente en el suelo. Por lo tanto, hay un elemento trascendental que está detrás de este concepto. ¿Por qué una persona defecaría a ras del suelo? Porque obviamente, quitando los casos especiales de que alguien esté de viaje y tenga una urgencia intestinal, en general, en términos habituales, es porque la persona no tiene un baño, no tiene un sistema de letrina, un sistema de pozo séptico, un sistema de alcantarillado por donde drenen sus heces y se decontamine. ¿Y por qué una persona tendría tendría esta situación, este problema? Y está relacionado con este contexto de lo que es la germintiasis. Pensemos en lo siguiente, ¿de acuerdo?
Podemos empezar por pobreza. Si yo soy una persona pobre, no tengo suficientes recursos económicos, ¿de acuerdo?, para cubrir mis necesidades básicas. Esa es la definición de pobreza. Si yo tengo dinero para cubrir mi alimentación, mi vivienda, mis servicios, mi educación, y además tener capacidad para tener actividades distractivas y algo de ahorro, si no puedo cubrir todo esto con lo que gano, entonces estoy en lo que se llama o se denomina por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? No tiene que ver con un monto de dinero, sino tiene que ver con que ese dinero pueda cubrir o no ciertas necesidades, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo no puedo cubrir todas mis necesidades, empiezo a sacrificar. ¿Y qué es más importante? Salir, distraerme, irme de farra, qué sé yo, darme un viajecito en vacaciones o comer. Obviamente está primero comer, ¿de acuerdo? Exceptuando las personas que tienen problemas de alcoholismo, en ellos van a priorizar siempre el alcohol, pero es porque están enfermos, ¿de acuerdo? En general, esto es priorizado. El segundo elemento es qué es más importante respecto, por ejemplo, a otros temas. El ahorro obviamente no existe porque no es suficiente, pero pensemos en otros elementos como la educación y la salud. ¿Qué es más importante? Entre educación y salud es más importante la salud, pero no en el sentido preventivo, porque no tengo dinero para prevenir. Lo que hago es que si me enfermo, entonces utilizo el dinero para sanarme, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sacrifico muchas veces la educación frente a los otros elementos. Primero está comida, casa, salud y después está educación. ¿Eso qué implica? Que si tengo pobreza, es bastante común que además tenga un nivel de educación menor. Un nivel de educación menor va a implicar no que la persona sea en sí misma tonta, sino que no posee suficientes conocimientos o no tiene herramientas para analizar la información que recibe por todo lado. Ahora, si yo no tengo un buen alto nivel de educación y debo priorizar además otras cosas, obviamente que aunque piense que la salud puede ser importante, no voy a poner empeño en las actividades preventivas. Y esas actividades preventivas en casa empiezan por lo que es la limpieza y el tener saneamiento básico, es decir, agua potable, alcantarillado. ¿Sí? Estos elementos básicos. ¿Sí? Actualmente la electricidad también es un sistema de servicio básico, igual que el de la comunicación. Pero puedo vivir sin estos otros dos, pero agua y saneamiento son centrales. Entre estos dos, las personas siempre van a llevar más el tema hacia el agua. Por lo tanto, el último elemento en el que voy a invertir, voy a pedir inversión, es en el tema de saneamiento. De hecho, ustedes van a ver con muchísima frecuencia que en barrios periféricos o en áreas rurales, antes de que tengan alcantarillado, normalmente lo primero que hay es agua y electricidad. Suelen ser las dos cosas que inicialmente se instalan en cualquier comunidad. Puede ser agua casa por casa o por pileta o algún otro sistema, pero esto es central. Lo que después la gente suele pedir es o canchita de fútbol o asfalto o empedrado o adoquinado, pero rara vez empiezan por el alcantarillado. ¿Y en qué deriva esto? De que después de que pavimentan, tiempo después recién se les ocurre poner alcantarillado y eso implica que hay que volver a abrir el asfalto. Estoy seguro que ustedes han visto más de una vez ese tipo de cosas, porque pasa en nuestra ciudad constante y continuamente, ¿verdad? O si existe un sistema de alcantarillado que ya está viejo y que genera drenajes y destrucciones y que ya no sirve como tal, la gente rara vez siquiera se da cuenta del problema. Por lo tanto, el alcantarillado queda atrás. Esto lleva a un problema de lo que es el fecalismo, el defecar al aire libre. Y esto tiene como consecuencia que la comida, el agua y cualquier otro elemento puede quedar contaminado a partir de estas heces que están al aire libre, ¿de acuerdo? Y eso nos va a llevar a parasitismos. Y muchas de esas enfermedades parasitarias, de hecho, vamos a ver, por ejemplo, a Ascaris y mucho más
terribólica en el daño que produce a nivel del desarrollo cognitivo. Por ejemplo, las uncinarias van a producir un problema en el desarrollo cognitivo de las personas. Es decir, su calidad de su desarrollo cerebral va a estar disminuido. ¿Y eso qué significa? Que una persona que no desarrolla suficientemente su cerebro tiene menores posibilidades de terminar sus estudios, es más fácil de ser engañado, de ser sometido, de creer en lo que le digan, tiene menos capacidad de discernimiento, menos capacidad de poder entender la información o aplicarla de manera eficiente en su vida. Por lo tanto, está condenado a la pobreza. Ese triángulo de pobreza, baja educación y problemas de salud, en este caso lo estamos viendo un poquito más detallado, más amplio, nos lleva a generar estos círculos de pobreza. Y esto es un elemento extremadamente importante que debemos considerar, porque las geolimpiasis, la manera eficiente de controlarlas está en cortar este proceso. No importa dónde empiecen, tarde o temprano esto va a terminar mejorando las condiciones de saneamiento básico de las personas y con eso el fecalismo termina. Y si ustedes piensan que esto es como en la foto, ya un lugar así muy rural, etcétera, sin grandes ciudades, están equivocados, porque el tema del fecalismo pasa en la ciudad de Cochabamba y no muy lejos de la plaza principal, por ejemplo. Si ustedes cuentan el número de calles que hay de la plaza principal al gran mercado que es la cancha, ¿de acuerdo? Estamos hablando de menos de 8 cuadras. Y si ustedes ven el tema de la cancha, estamos hablando de miles, decenas de miles de personas que trajinan por esto, en especial los miércoles y sábados, ¿de acuerdo? Y piensen el fin de semana, las caseras que están vendiendo ahí desde las 5 de la mañana con sus bobitas cargadas y se van en la noche, 5, 6, 7, 8 de la noche. ¿Creen que esas personas no defecan? Claro que lo hacen. ¿Y dónde lo hacen? Si ustedes han estado en la Pulacay o si ustedes han estado, hemos hablado de estas avenidas, la República, recuerdo la avenida Punata, etcétera. ¿Hay baños públicos? Sí, hay baños públicos. Si el baño público es más o menos decente, tiene un costo, porque los baños públicos que están dentro del mercado, ni siquiera sé si ustedes los logran ubicar dónde están. Hay muy pocos. Y de estos muy pocos que hay dentro de la zona misma del mercado, la mayor parte tienen condiciones realmente desastrosas. Pero eso no es todo. Si ustedes cruzan la Avenida República, por ejemplo, y ahí está la parte de los cerros donde venden todo por cajas, enlatados y demás cosas, y ustedes suben un poquito más hacia lo que es el puente Los Andes, que comunica Cerro San Miguel con Cerro Verde, y pasa por encima de la 6 de agosto, no sé si están siguiéndome con la mente, esas calles de subidita que a veces son solamente incluso como graditas, apestan a heces fecales. Y eso es porque muchas personas del lado del mercado y de esos otros lugares lo que hacen es que sus niños los dejan de fecar en estos sitios. O sea que hay fecalismo a unas cuantas cuadras de la plaza de Cochabamba, ¿de acuerdo? Pero esto no es todo. Algo que ya lo habíamos mencionado cuando veíamos otras, tiene que ver también con la cantidad del saneamiento. Piensen en ustedes como estudiantes de la Facultad de Medicina. Ustedes probablemente por el hecho de que durante la pandemia no han estado circulando mucho por la parte de los hospitales y la facultad, no tienen una memoria probablemente muy fresca y mucha vivencia. Pero hasta hace no mucho, y todavía de hecho a pesar de los constantes arreglos, no funciona bien, es el alcantarillado que va por la avenida Aniceto Arce, ahí por la facultad, Hospital Materno Infantil, Escuela Técnica de Salud, sedes. Cuando llueve, queda totalmente convertido en un río, y si ustedes prestan un poco de atención, van a ver que de las bocas de alcantarillado que están por donde es la maternidad, casi siempre estas tapas revientan, ¿de acuerdo? Luego se hunde y se generan baches en esta parte, y lo que sale de ahí son aguas hervidas, aguas
con heces fecales. ¿Y qué termina ocurriendo esto cuando termina la inundación? Ustedes han debido ver que queda como una arenilla en el asfalto que poco a poco se va orillando a las aceras. No es arenilla, no es arena, salvo que ustedes le echen arena a su inodoro, no es arena. ¿Qué es? Es popó, así de claro, ¿de acuerdo? Hay que decirlo con nombre y apellido. Y por esta avenida pues, circula gran cantidad de vehículos que levantan polvo y en ese mismo polvo ustedes están comiendo de todo. Hay fruteras, en la noche venden anticuchos, en el día hay tucumanas, empanadas, más cerca de las sedes hay sándwich de chola, venden heladitos, venden de todo, ¿verdad? En todo este contexto. Entonces, este problema del fecalismo no tiene que ver solamente con la defecación en sí, sino con la calidad de los alcantarillados y con la calidad del sistema de saneamiento que tiene una ciudad. Lo que pasa en la avenida Aniceto Arce pasa en todas las áreas. Ustedes vayan por el 6 de agosto en época de lluvia y cuando estos revientan los alcantarillados, en realidad estamos viviendo en Cochabamba anegados en heces. Y los que se creen muy people's nice y dicen, ah, no, yo vivo en la zona norte, pues váyanse por la avenida Melchor Urquidi o váyanse por la misma avenida Potosí para arriba de la América y demás cosas. Igual cuando llueve con demasía, los alcantarillados de todas estas áreas van a también reventar, colapsar y dejan de drenar. Por lo tanto, estamos viviendo en una ciudad que tiene fuertes problemas de contaminación fecal que lleva a que este tipo de enfermedades, como los protozoos, es muy frecuente y dentro de los ermitos también permite que aquellos que necesitan pasar al suelo puedan completar su ciclo. Obviamente no es lo mismo que en las áreas rurales donde esto es mucho más importante. Ahora, con esto en mente, es decir, si yo pienso en mis fermentos, tengo que pensar en pobreza y en pobres sistemas de alcantarillado, ¿a qué enfermedades o agentes etiológicos específicamente nos referimos? Nos referimos principalmente a cuatro, y estos cuatro tienen ciclos de vida que son diferentes en cuanto a la forma infectante. Por un lado, tenemos a los que son infectantes por el huevo, y estos son Ascaris lumbricoides, aquí tenemos una imagen de los huevos, y Trichuria trichuris, que tiene esta forma tan simpática que vamos a ver en prácticas. Ambos casos, ustedes si ven este huevo, vamos a ponerlo como ejemplo, este huevo que está aquí, estoy viendo cómo puntales, ¿sabes? No hay dentro un gusano. En las heces fecales lo que hay es una masa celular que está empezando a desarrollar el estado de larva. Lo mismo se puede ver en los huevos fertilizados de Ascaris. Por lo tanto, las heces de manera directa no son infectantes. Es decir, si alguien tiene su Ascaris y está botando huevos, se limpia el trasero después de entrar al baño, su mano queda con huevos, de acuerdo, bajo sus uñas, y con eso les sirve el plato de comida y ustedes comen de manera directa, no van a infectarse con ascaridiasis porque están comiendo huevos que no han llegado a madurar y cuando lleguen al estómago y se suelten, no hay un gusano, mueren. Estos requieren madurar en el suelo. Este proceso de maduración, dependiendo de las especies, suele durar normalmente entre 1 a 4 días, 2 días en promedio. En ese momento, dentro de los huevos se desarrollan las larvas y ese es el estadio infectante. En el caso de estos dos, podemos encontrarlos diseminados en técnicamente todos los contextos. Ascaris es probablemente el gusano de lejos más frecuente a nivel mundial y está presente casi en todos los ecosistemas. El caso de Trichuria más de los valles y las zonas tropicales, pero también por este hecho de que los huevos pueden estar muchísimo tiempo, tienen una alta afinidad. Ahora, piensen que en Cochabamba muchas de las casas tienen sistemas de pozos sépticos, es decir, las heces se van acumulando en tanques y cuando estos se llenan, llaman a estos servicios que bombean estas heces y en teoría deberían llevarse a plantas de tratamiento. Pero, como entenderán, en nuestro medio eso no ocurre mucho y en muchos de los casos, de hecho, esto es comparado como abono en las zonas periurbanas del municipio aledaños.
Así que muchos de estas van a ver haciendo dos cosas. En algunos casos, muy rara vez yéndose a la planta de tratamiento, de acuerdo de ese mapa para esto, que son muy raros porque además les cobran dinero, así que la mayor parte los van a ver ir desapareciendo caminos rurales en donde venden esto y drenan y con esto se fertilizan los suelos. Obviamente lo que va a pasar es que estos huevos que ya han madurado van a crecer en medio de o van a quedarse en medio de las hojas de las lechugas, tomates y todas las cosas que se cultivan, ¿de acuerdo? Y de esta manera retornan a la ciudad y si no son correctamente lavados y preparados, entonces mantienen el ciclo de transmisión incluso en la ciudad. En el caso de lo que son las uncinarias y los estrongiloides estercorales, la forma infectante no es un huevo, sino es la larva. En el caso de uncinaria, los huevos son eliminados en las heces, pero los huevos eclosionan y dejan que una larva madure en el suelo, porque la forma infectante no es el huevo, sino es la larva. En el caso de estrongiloides, el huevo se rompe inmediatamente cuando la hembra va colocando los huevos, así que en general no se ven huevos, se ven solamente estados larvarios. Las larvas también necesitan madurar para convertirse en larvas cuyo nombre es en forma inmadura ractitiformes y las que tienen capacidad infectante llamadas filariformes. Y estas formas filariformes van a poder producir la infección. En este caso, a diferencia de estos huevos que es por ingesta, estos no requieren ingerirse, no se ingieren. Estos atraviesan la piel por contacto de pies descalzos o otras partes del cuerpo descalzas en suelos donde estos larvas están en su ciclo de vida durante o en su paso por la tierra. ¿Qué significa esto? Que obviamente las personas que trabajan en la parte agrícola o niños que andan descalzos o personas que andan todo el tiempo con chanclas o jotas, como les decimos, ¿no? ¿Sí? Abarcas, que son principalmente gente del campo, son los que tienen mayor probabilidad de contaminarse por estar caminando en este tipo de suelos. Estos son principalmente de lugares tropicales, menos frecuentes en lugares subtropicales, requieren temperatura, humedades más o menos altas, y eso hace de que tengan territorios más específicos y son menos frecuentes que estos dos. Sin embargo, el problema que tienen es que estos condenados, al entrar en forma larvaria por la piel, no dependen de que uno ingiera, sino solo del contacto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esos otros dos que tienen ciclos diferentes. Hemos visto un poco todo este proceso y vamos a terminar la clase viendo esta diapositiva. Esta diapositiva, aunque es un poco ya antigua, es una publicación del año 2008, presenta un ranking, ¿no? Aquí está el ranking de las enfermedades tropicales desatendidas. Eso es en inglés, Neglected Tropical Disease. En América Latina, eso es LAC que ven acá, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo la población actualmente infectante, esto es para el 2008, que está infectada en América Latina. La población en riesgo, es decir, los que podrían infectarse, los que viven en las áreas endémicas. ¿Cuáles son los lugares más vulnerables? Si son las áreas urbanas, periurbanas, ¿no? Urban slums son periurbanas o rurales. Y, bueno, aquí tenemos el número de países que están afectados por el problema. Aquí tenemos el porcentaje de la población de América Latina que se encuentra infectada, el porcentaje de la carga de esto a nivel mundial. ¿De acuerdo? Y bueno, las publicaciones que hacen referencia a esto. Quiero que se fijen que en primer lugar está aquí, Trichuria trichuris. Este que está aquí. ¿Sí? Luego está Ascaris. Y si pienso en Ascaris, está aquí. Luego está Homework, que significa uncinarias. Y otra vez, ¿quién está aquí? Uncinarias. Es decir, que los tres primeros lugares para enfermedades desatendidas las ocupan tres gusanos.
Y los tres gusanos son geohelmintos, Trichuria, Ascaris y Uncinarias. Por lo tanto, estas tres enfermedades llamadas desatendidas, fíjense, afectan a una gran cantidad de población, estamos hablando que van entre los 100 y 50 millones de personas, y un porcentaje de la población infectada que va del 17 a técnicamente el 9% de la población. ¿En qué lugares? Principalmente áreas rurales pobres, y en el caso de Trichurias y Ascaris, en también regiones periurbanas. Fíjense que las funcionarias que hemos dicho que requieren que sus larvas viven en el suelo, no hay mucho en las áreas urbanas. ¿Por qué? Porque en las áreas urbanas, con el empedrado, el asfaltado y demás, no tienen dónde vivir las larvas en el suelo, así que tienen menor probabilidad de producir infección, son más de área rural. ¿Dónde están en esto los estrongiloides? Chagas, cistosomiasis, tracoma, filariasis, dengue, cisticercosis, leishmaniasis, lepra, oncocercosis, fiebre amarilla. Los estrongiloides están dentro de las enfermedades atendidas, pero el número de personas que afectan es muchísimo más pequeña, ¿de acuerdo?, que todas estas otras enfermedades. ¿Esto qué implica? Esto implica que requieren contextos tropicales muy específicos en los que ocurre la infección. Pero cuando ocurre es una bomba de tiempo. Ya vamos a hablar un poco en clase de lo que son las estrogiloidiasis. Entonces, lo que quiero que entiendan en esto es que aquí no estamos hablando solo de gusanos, estamos viendo muchísimas enfermedades, pero de esas enfermedades en América Latina, las tres más desatendidas son Trichurias, Ascaris y Uncinarias. ¿De acuerdo? ¿Y a qué llamamos enfermedades tropicales desatendidas? Vamos a hablar de una enfermedad tropical, obviamente, porque ocurre principalmente en regiones calurosas y húmedas, y geográficamente se refiere a aquello que está entre el trópico de Cáncer y de Capricornio, es decir, desde la mitad de América del Norte, en nuestro caso, hasta la parte norte de Chile y Argentina. Toda esa región que está en medio se considera área tropical. Bolivia es considerada una área que está dentro de la parte tropical, aunque tiene un pequeño pedazo de territorio, cerca del 18% del territorio boliviano corresponde al altiplano. El resto es tropical o subtropical, por lo tanto es de alta incidencia o de alta prevalencia, perdón, de estas enfermedades. ¿De acuerdo? La segunda cosa para que decir que una enfermedad es negligenciada o desatendida es el hecho de que estas enfermedades no requieren o no reciben suficiente atención de los gobiernos. Ustedes van a ver que hay programas para tuberculosis, hay programas para problemas renal, para cáncer, y ahí tienen ahí autoridades sacándose fotos, entregando equipos y demás cosas. Cuando han escuchado que se haga algo para estos gusanos, no se hace. Investigación para nuevos medicamentos. Hace muchísimo tiempo que seguimos manejando los mismos medicamentos, mientras que para otras enfermedades de tipo degenerativa, nerviosas, psiquiátricas, cardíacas, renales, se producen medicamentos, todo el tiempo se están desarrollando. Para estas otras enfermedades, la cantidad de medicamentos en investigación es técnicamente nula. Hay muy poco de progreso en esto. ¿Y por qué? Porque desarrollar vacunas o desarrollar medicamentos son inversiones a largo plazo. Estamos hablando que entre la molécula y que se venda al mercado un fármaco, bastan en promedio entre 10 y 15 años. ¿Qué significa eso? Que entre 10 y 15 años hay que financiar producción, personal, investigadores, toda una serie de cosas que es extremadamente costosa. Por lo tanto, si yo quiero investigar para vender un nuevo medicamento, no lo hago porque solamente quiera hacer algo bueno por la humanidad, sino porque quiero que sea rentable. Y si gasto 1 millón por año, que ojalá fuera 1 millón, estamos hablando de que sin ningún problema un ensayo clínico con 200 personas puede costar más de $2 millones con una molécula nueva, ¿de acuerdo? Porque se produce específicamente para el estudio todo. Estamos hablando de que en 15 años, estamos hablando con inversiones millonarias de 40, 50, 60, 80 millones de dólares. Así que estas empresas tienen no más de 7 años
para que su patente pueda ser producida solo por quien ellos decidan. Es decir, que puedan ponerle el precio que les dé la gana. Después de 7 años, el producto pasa a ser genérico y otros pueden también producir la molécula. Este periodo significa que el medicamento va a ser extremadamente costoso y la gente pobre que no tiene plata ni para agua potable, ni alcantarillado, ni para terminar la escuela, no va a pagar por una vacuna particular, no va a pagar por un medicamento nuevo costoso. Así que producir algo para ir en contra de estas enfermedades no es rentable. Y como es rentable, la gente está al final de la lista de las cosas que uno puede hacer en las grandes farmacéuticas y las grandes empresas que producen este tipo de cosas. Por eso se recibe el nombre de enfermedades tropicales desatendidas. Y como pueden ver, esto afecta a gente pobre y como éstas se enferman con estos gusanos, estos también van a producir alteraciones en su desarrollo cognitivo, lo que condena a estas personas a vivir en la pobreza y mantener ese ciclo de miseria que si no rompemos, bueno, vamos a seguir teniendo la calidad de ministros y presidentes que hemos tenido en los últimos 15 años, que piensen que si no se ven muy inteligentes es porque muchos de ellos han vivido en contexto rural y no han sido libres de este tipo de enfermedades que producen graves deterioros cognitivos y que hace pensar a mucha gente que la gente en el campo es más tonta. La gente en el campo no es más tonta por estar en el campo, sino porque entre su pobreza, la falta de saneamiento básico y de un sistema de salud adecuado, tiene menos oportunidad de desarrollarse cerebralmente y literalmente muchos de estos niños que tienen estos gusanos, que son hiperendémicos, vean los números gigantescos de infectados que hay, obviamente son niños con menor futuro o menor probabilidad de salir del ciclo de pobreza. ¿De acuerdo? Después vamos a ver los otros temas, vamos a entrar ahora en los temas específicos de las patologías, solamente es tener la idea cabal de por qué estas enfermedades son importantes. Si no hay preguntas, con esto terminaríamos la clase, estamos justo en el horario. ¿Hay alguna duda o pregunta? Malaria no es una enfermedad desatendida, ¿no? Bueno, la malaria estuvo en algún tiempo dentro de las enfermedades desatendidas, de hecho, pero desde los años 60 que se hicieron importantes inversiones de dinero para controlarla, dejó de estar en la lista de las enfermedades más desatendidas. Todavía a nivel del ranking mundial hay cierto grado, pero es una enfermedad en la cual se ha empezado o se invirtió muchísimo dinero y todavía se sigue haciendo para esto, ¿no? De hecho, actualmente ya hay algunas vacunas, aunque no son muy eficientes, y todavía hay graves problemas con los medicamentos. Así que a nivel del ranking mundial, la malaria sí está dentro de las enfermedades desatendidas. No está en el ranking que les mostré. ¿Por qué? Porque la malaria no afecta a tantas personas en América Latina. Es una enfermedad que tiene su principal foco de daño y muerte en África. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay nada más, entonces nos vemos el día miércoles. Tengan un buen resto de semana. Pásenla bonito. Doctor, doctor, Adelante. ¿será que hoy sale el patrón corregido? Como lo dije al principio de clase, hoy en la tarde estoy enviando el, el patrón de respuestas. No sé si hoy día lo publique. Eso ya no depende de mí, pero yo hoy voy a dejar las respuestas a las notas para la modificación del patrón. Pero como les decía en un principio, estoy seguro que hay una pregunta en la que cambia y no recuerdo si en la segunda también había cambio de un posible patrón. Pero una sí con seguridad. El resto, y eso aprovecho para decírselo también a ustedes, ¿de acuerdo? Eh, es muy importante que ustedes entiendan de que en muchas cosas
a veces en los libros o en el libro que se maneja, habla de situaciones de excepcionalidad que no hacen a la regla, por eso la importancia de las clases teóricas. La segunda cosa es que no están contextualizadas. Y la tercera, el tercer elemento que es importante es que no es que el libro esté mal, pero es importante diferenciar entre lo que es prioritario, lo que es un conocimiento básico central, que eso es lo que se espera en los procesos de evaluación, y finalmente lo que son los elementos anecdóticos, que porque haya ocurrido un caso en alguna cosa, no significa que generalicemos el concepto, ¿de acuerdo? Así que sí, esta tarde van a tener ya, supongo, el acceso al patrón. Eh, Voy a hablar con la doctora Jimena Rojas para que les deje publicado. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, hasta el día miércoles. Que les vaya bien.